Ok, la palabra de Dios dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Señor y Padre Celestial, damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y mi Dios, te pedimos, Padre, que sigas obrando, Señor, en esta tarde, en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, que quites toda palabra, Señor, de mía, Señor, como humano, como persona, Señor, como hombre, Padre, y sea tu palabra, Señor, guiando, Señor, por tu Santo Espíritu, el corazón, Señor, a cada uno de nosotros. Mi Dios, redarguyendo, Señor, obrando, Padre, transformando, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor, que tú obres en esta tarde. Señor, que ayudes, Señor, nuestra incredulidad, Señor, de tu palabra, Padre, que ayudes, Señor, en poder, Señor, hacer tu voluntad, Señor, como tu palabra lo dice, Padre, que podamos, mi Dios, deleitarnos en ti, Señor. Padre, quita este inútil siervo, Señor, y sé tú, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu, Señor, unge mis labios, unge las palabras, Señor, que saldrán de mi boca, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay, primeramente dice la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Estamos hablando aquí, bueno, la palabra de Dios aquí está hablando acerca del día de reposo. Pero nosotros como cristianos no nos reunimos solamente el día de reposo. Tenemos más días en el cual congregarnos. O sea, nos reunimos los martes, nos reunimos los jueves, nos reunimos el viernes, nos reunimos el sábado, nos reunimos los viernes, nos reunimos el domingo. Y dice la palabra de Dios: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, no solamente el día de reposo es día santo para Dios. Es cada día que nosotros buscamos de Dios es día santo de Dios. Es un día que nosotros debemos guardar para Dios. Me llama la atención este pasaje porque dice: si retrajeres del día de reposo tu pie. O sea, vamos a tomarlo como que si fuera literal únicamente el día de reposo. Si bien es cierto, la mayoría viene únicamente el día de reposo o el día domingo, el día que según tenemos establecido como congregación, como iglesia, reunirnos. Pero si dice la palabra de Dios de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, ¿por qué no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué no estamos honrando el día de Dios? ¿Por qué no honramos el día de reposo? ¿Por qué no honramos el día que usamos para congregarnos, el día del Señor? Porque si bien es cierto, unos vienen en la mañana y ya el resto del día hacen lo que bien les parece. Otros si acaso vienen en la tarde, que no vinieron en la mañana. Pero dentro del transcurso del día, o del transcurso de intermedio de servicio y servicio, no estamos guardando, no estamos retrayendo nuestro pie de hacer nuestra voluntad, sino que seguimos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Y Dios dice en su palabra, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Venimos en la mañana al servicio, escuchamos, estamos oyendo la predicación, el mensaje de Dios hacia nosotros. Regresamos a casa y en lugar de seguir honrando a Dios, nos deleitamos a sí mismos, pero no nos deleitamos en Dios.
Nos deleitamos en nuestra carne, hacemos las cosas que a nosotros nos parecen bien, las cosas que a nosotros nos agradan, a las cosas que nosotros queremos para nosotros. No retraemos nuestro pie de hacer las cosas para Dios, sino para nuestro propio provecho según nosotros. Digo según nosotros, porque si nos basamos a la palabra de Dios, pues no es para provecho nuestro. Es para provecho del enemigo, que es el único que se agrada de que nosotros hagamos nuestra voluntad y no la de Dios. Y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová. Verdaderamente nosotros pudiésemos decir que es una delicia para nosotros el día del Señor. Porque sí, venimos al servicio, venimos en la mañana, venimos en la tarde, pero ¿qué del resto del día? ¿Qué de la mañana antes del servicio? ¿Qué del intermedio de entre servicio y servicio? ¿Qué después del servicio de la tarde? ¿Seguimos deleitándonos en las cosas de Dios o nos deleitamos en las cosas que nos agradan a nosotros como humanos, como carne? Tenemos que ver eso, hermanos. Si de veras buscamos que sea nuestra delicia el día del Señor. Dice, glorioso de Jehová, y lo venerares, dice, no andando en tus propios caminos. La palabra de Dios dice que no andemos en nuestros propios caminos. Tenemos que guardar el día del Señor. Ni buscando tu voluntad, dice la palabra de Dios, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué pasa cuando salimos de aquí y empezamos a discutir? No discutimos sobre lo que se nos predicó, no discutimos sobre lo que escuchamos de la palabra de Dios, sino discutimos sobre, que el hermano me vio mal, que el pastor me la tiró, que esto y lo otro, o que tú que no te apuraste, y que esto y que el otro, y hasta parece que fuiste y le dijiste al pastor lo que hice. Dice, ni hablando tus propias palabras. Tenemos que hablar con las palabras que Dios nos da. Lo que el Señor hizo en nuestras vidas, tenemos que mostrarlo también con nuestros hechos. Estamos deleitándonos en nuestra propia carne, no en el día del Señor, no en el Señor. Dice, si retrajeres hoy tu pie, yo lo puse así de esta manera, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en el día santo, entonces te deleitarás en Jehová. Acomodándole el 14 en la primera parte del versículo 3. Entonces te deleitarás en Jehová. O sea, si tú retraes tu pie de hacer tu voluntad, entonces vas a poder deleitarte en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, dice el Señor. Pero es curioso, hermanos, que no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Siempre decimos que es nuestra base, nuestra regla de fe y práctica, nuestro fundamento, nuestra autoridad, que nos regimos, que nos basamos conforme a la palabra de Dios, pero poco la cumplimos. Veamos lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 42. Dice la palabra de Dios así. Aquí recordemos cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor nos dio un ejemplo de que muchas veces queremos las cosas a nuestra manera, pero no tiene que ser así. Tenemos que pedir que sea conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no es la misma de Él.
Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y no lo hacemos de esa manera. Siempre decimos, sí, yo me someto a Dios, pero ¿hasta qué punto te sometes a Dios? ¿Nomás hasta donde te conviene? ¿O hasta donde tú crees que te conviene más bien? Porque dices, no, pues yo estoy bien con Dios porque yo voy al servicio en la mañana, voy al servicio en la tarde, no falto, soy fiel a la iglesia. Pero ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Estás sometiendo tu voluntad verdaderamente a Dios o sigues haciendo lo que bien te parece? Me dicen las Escrituras que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y seguimos haciendo lo mismo. Seguimos comportándonos de esa manera. Haciendo cada quien lo que bien le parece. Y no buscamos someter nuestra voluntad a Dios. Éxodo 20, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que mantenernos santificados para el Señor. Estamos en el día de reposo, el día que usamos para congregarnos, el día del Señor, y no nos estamos santificando para Dios. Venimos delante de Dios porque ya tenemos por costumbre, ya tenemos como un ritual, ya tenemos perdón, se me fue la palabra. Rutina, exactamente. Como rutina, el que venimos a los servicios para cumplir, pero no venimos dispuestos verdaderamente para Dios. No nos santificamos para Dios. O sea, no estamos dando el significado verdaderamente al día del Señor. Y no es que vayamos a buscar a ser como los judíos que se excedieron dándole la gloria al día y no al Señor. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que el día del Señor se debe santificar. Sí debemos tomar en cuenta que cuando nos estamos reuniendo en la iglesia es para el Señor. Que es verdad, recibimos la bendición de la palabra de Dios, recibimos la bendición de la enseñanza, recibimos la bendición de poder cantar, de gozarnos, en deleitarnos en Dios. Pero ¿cómo nos vamos a deleitar si no estamos buscando o sometiendo nuestra voluntad a Dios? Volvamos al libro de Lucas, capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso es algo que no debemos olvidar. Que el Señor o Dios es aún el Señor del día de reposo. A Él le pertenece el día de reposo, por lo cual nosotros debemos santificarnos para Él. Cuando nosotros busquemos someter nuestra voluntad a Dios, santificarnos para Dios en los días de servicio, en los días que la iglesia se reúne, vamos a poder deleitarnos en Dios. Vamos a poder encontrar verdaderamente el gozo de nosotros de poder estar reunidos como iglesia, con los hermanos. La palabra de Dios dice,
Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero no podemos tener armonía si no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces hay discordia, hay pleitos, hay rencores entre hermanos, porque no sometemos nuestra voluntad a Dios. Tenemos que aprender eso, hermanos, que tenemos que buscar someternos a Dios. Vamos a regresar al libro de Isaías, hermanos. Ahora vamos a ir al capítulo 55. Versículos del 6 al 9 únicamente voy a dar lectura, hermanos. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Primeramente tenemos que, dice, cuando leímos en el capítulo 58, dice que si retrajeres hoy tu pie en el día de reposo, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar a Dios, dejar el camino por el cual andamos, el hombre inicuo sus pensamientos, y volvernos a Dios. O sea, someter nuestra voluntad a Dios, no hacer lo que a nosotros nos parece. Y Dios nos va a perdonar, dice. El 8 y el 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces creemos nosotros o pensamos que estamos bien con Dios, pero tenemos que tomar en cuenta que Dios cambia las cosas, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. O sea, que lo que nosotros podamos decir que estamos bien con Dios, todavía nos falta mucho para llegar. Si nosotros decimos que estamos caminando con Dios, quiere decir que todavía nos falta caminar mucho más para alcanzar a Dios. Porque no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. A veces creemos conocer los pensamientos de Dios, pero cuando no nos salen las cosas, le decimos al Señor: Señor, pero pues tú no me bendijiste, Señor, pero pues es que no estabas conociendo los pensamientos de Dios. Por eso dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tenemos que recordar y buscar nosotros a Dios. Leímos ahorita que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Tenemos la palabra de Dios por la cual decimos nosotros que nos basamos. Pero cuando buscamos el consejo de Dios, muchas veces no vamos a la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que porque hemos leído, porque tenemos un versículo en la memoria, ya esa es la voluntad de Dios. No lo corroboramos. No buscamos. Y nos falta buscar más de Dios. Nos falta someternos más a Dios. Tenemos que aprender, hermanos, que necesitamos verdaderamente el buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Salmos 37, 4. Bueno, vamos a leer desde el versículo 3. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Leímos desde el principio que tenemos que buscar la voluntad de Dios, someternos a Dios,
que tenemos que santificarnos para Dios. Para cuando buscamos la presencia de Dios tenemos que santificarnos. Cuando venimos a congregarnos como iglesia tenemos que venir santificados para Dios. Porque nos estamos apartando para Dios. Si bien leíamos en el versículo 14 que entonces te deleitarás en Jehová si nosotros retrajésemos nuestro pie de reposo. Y aquí dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, si nosotros nos sometemos, si nosotros nos santificamos para Dios, si nosotros buscamos de Dios, podremos deleitarnos en el Señor. Y aparte de eso, el Señor nos promete que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué más estamos buscando, hermanos? Tenemos en la palabra de Dios las promesas de Él, tenemos el consejo de Él y no lo seguimos. ¿Qué esperamos nosotros como personas, como humanos? Como hijos esperamos que los padres nos den todo lo que queremos. Como padres queremos que los hijos hagan todo lo que queremos. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué esperamos nosotros de Dios? Lo que nosotros esperemos de Dios lo podemos obtener, pero si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Dios no nos pide mucho a nosotros, pero nosotros le pedimos mucho a Dios. Le exigimos muchas veces a Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos sometamos a Él. Que nuestra voluntad sea sometida a Él. Y entonces nos podremos deleitar en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer con esto, hermanos? Lo vamos a dejar como lo hemos hecho la mayoría de las veces con los mensajes que escuchamos. Lo vamos a retener, a guardar, a meditar. ¿No dice la palabra de Dios que de día y de noche meditarás en ella? Y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas saldrá bien. Tenemos que aprender a estar conforme a la voluntad de Dios. Si David, siendo como fue un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios, y nosotros no somos nada comparados con David. Pero recordemos que David tenía un corazón dispuesto siempre a agradar a Dios. A pesar de lo que hizo, a pesar de lo que fue, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, pues vamos a orar. Yo sé que fue corto el mensaje, pero vamos a orar para terminar con este mensaje y continuar. Señor y Padre Celestial, le doy gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Padre, y te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre, a someter nuestra voluntad, Señor, a ti, mi Dios, porque verdaderamente, Señor, te hemos fallado. Decimos, Señor, regirnos y basarnos en tu palabra, Señor, para dirigir nuestras vidas, que la practicamos, Señor, y mi Dios, nos damos cuenta, Señor, que fallamos muchas veces, Padre. Si no es la mayoría del tiempo, Padre. Pero mi Dios, tú bien sabes, Señor, que necesitamos de ti, Padre, porque dejados de ti, Señor, nada podemos hacer, Padre. Te rogamos, suplicamos, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros y que nuestra voluntad sea sometida a ti, Señor, que podamos santificarnos, Padre, para ti,
que podamos buscarte, Señor, deleitarnos en ti, Señor, en tu palabra, mi Dios. Señor, no solamente por la promesa, Señor, que dice ahí que todas nuestras peticiones serán contestadas, Señor, pero mi Dios, el que podamos deleitarnos, Señor, en tu presencia, Padre, podernos deleitar, Señor, en la comunión contigo, Señor, y mi Dios, habitar como tu palabra lo dice, los hermanos juntos en armonía, Señor, que no haya rivalidades, Señor, que no haya enemistades, Padre, sino que mi Dios todo pueda ser en paz, Señor, en armonía contigo, mi Dios. Padre, ayúdanos a tener, Señor, el gozo, Padre, que tú das, mi Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.